Tenemos que hablar del caso de los menores de Jaén porque hay una opinión de uno de los psicólogos forenses más importantes en España, Javier Urra, que hablaba sobre este caso y dio una opinión o unas frases un poco llamativas en torno a la investigación por la muerte de estas dos chicas, de Charit y Rosmet. Sus padres han hablado muchísimo en televisión durante la primera semana, ahora es como que ha frenado un poco el tema, pero este reciente caso pues hacía que saliesen comunicados, etcétera, e incluso la familia de Charit sacó un comunicado diciendo que querían el esclarecimiento total de los hechos. Lo pedían y lo reiteraban acerca de ese comunicado, que no debía quedar impune la muerte de estas dos menores y que se debía investigar exhaustivamente. Lo que pasa es que el psicólogo Javier Urra habló sobre la muerte de las menores de Jaén diciendo que había algo en este caso que no le encajaba. Este es el primer defensor del menor que analizó muchas de las claves de este suceso, la crítica de la situación de la salud mental infantil, ahora lo vamos a ver en este programa, pero dice que tiene muchas dudas sobre el caso, este experto, como mucha tranquilidad de los padres, las reacciones que le parecen como muy extrañas y como que sobra o falta algo en este tema, que hay muchos puntos que no le cuadran, como que el tema de ahorcarse le parece más de un hombre que de mujeres. En la mayoría de los casos sí que existen, evidentemente, pero que aquí hay algo un poco raro, la verdad. Y esta es la opinión de este experto. Ahora obviamente lo vamos a ver y vamos nosotros a opinar también acerca de esto. El otro día también es cierto que os puse una parte de un vídeo, creo que era de Mañaneros, de Televisión Española, donde hablaba Claudia, la madre de una de las víctimas, y justo ahí en ese programa más o menos le respondía a la otra madre, diciendo que a ella para nada le importaría si fuesen pareja o no lo fuesen, pero que realmente no lo eran, que ella, que Charit era una persona que también ayudaba a otras amigas, otra persona que supuestamente otra niña que sufría también de depresión, y Rosmet pues era su mejor amiga y ella también dice que sufría mucho, ¿no? Pero que en ninguno de los casos eran pareja, que ella tenía su novio, etcétera, pero que si fuesen pareja que no le importaba. Esto es lo que dice en el vídeo, muchos me lo estabais comentando de, ostras, esta es la primera vez que vemos que se expresaba de esta forma. Aún así es cierto que la propia presentadora en el vídeo, bueno, no sé si lo tengo por aquí, creo que sí, es este vídeo de televisión, que os lo dejé el otro día, que básicamente la presentadora de este programa como que le dice, ostras, no estás muy entera. Y queda un poco raro, la verdad, dentro de la entrevista esa pregunta, y la madre como que se extraña por la misma, estaba súper tranquila y de repente a partir de esa pregunta como que empieza a llorar un poco, no sé, es una entrevista un poco extraña en algunos momentos. Y creo que esto también es lo que comenta Javier Urra, ¿no? Esa frialdad un poco en algunos aspectos de las familias y el circo mediático que crearon en los primeros instantes con el dolor que entendemos que ha causado esto, ¿no? Del que hablábamos y que vamos a detallar con Javier Urra, la muerte de esas dos niñas en Jaén, decimos, es absolutamente estremecedor. Terrible. Con independencia de lo que pueda llegar a decir la investigación. Sí, a mí lo que me llama la atención, a ver lo que dice Javier, que sabe muchísimo de esto, es cómo puede haber esa divergencia porque, hombre, los padres tienen que saber más o menos la situación en la que estaban esas niñas y, sin embargo, yo también me creo a los investigadores que tiran por la vía del suicidio, de que podía haber sido concertado, porque creo que había otro amigo, ¿no?, que se había suicidado tiempo antes. No lo sé. Bueno, pues a mí esto de la salud mental y todo esto me preocupa muchísimo. Vamos a salir de dudas, efectivamente, con la ayuda de Javier Urra, porque es verdad, lo apuntaba ahora Maite, no es muy habitual en este tipo de
casos de situaciones tan dramáticas en las que haya, Javier, gracias por estar con nosotros, Encantado. que haya una divergencia, digamos que tan notable entre la opinión de la familia que dice no me cuadra que sea un suicidio porque parece que en el teléfono móvil hay, digamos, puede haber una tercera persona, parece que una de las niñas avisó de que ya volvía para casa, entonces hay que la familia ser muy, dice no muy me cuadra prudente. y los investigadores dicen apunta a un suicidio. Sí, bueno, y ellos son los que saben, José Luis, pero yo creo que apuntaba con muy buen criterio Maite, porque tú te acuerdas con Agatha Christie, con Sherlock Holmes, cuando decían sobra algo o falta algo. Yo he oído a los padres y me quedo perplejo. Hay algo que no me encaja. Mucha tranquilidad, mucha explicación, muy bien maquillada. Bueno, si pierdes a un hijo, la desazón es total. Si se te ha suicidado, es muy difícil hablar con tanta distancia afectiva. Hay algo que no me encaja. Y por lo tanto yo creo que los investigadores deben de ir hasta el final. Segundo, las niñas y las mujeres no se ahorcan. Los hombres sí, o se tiran al metro. Bueno, en cuanto a lo primero, que ya me parece brutal, es que te estaba asegurando de los investigadores deberían llegar hasta el final. O sea, es tremendo lo que está diciendo aquí este señor, que obviamente tiene muchísimo criterio en otros casos y bueno, en todo lo que es su trabajo se basa literalmente en esto. Ha visto miles y miles de casos similares a este y hay cosas que a él no le encajan, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es un caso extraño, sea como sea la resolución final de la investigación del mismo, ¿no? O se precipitan desde un octavo. Las mujeres es mucho más con psicofármacos. Hay cosas ahí que no me encajan. Es verdad que dos niñas adolescentes no han alcanzado los 21 años, que es cuando se desarrollan los lóbulos frontales, la capacidad de anticipar, y puede haber un vínculo, y entonces un suicidio ampliado. Pero digo, y luego sí quisiera transmitir esta noche algo muy importante, la culpabilidad. Yo acabo de sacar el libro de la Academia de Psicología de España y dice intentando afrontar y prevenir el suicidio. Pero fíjate que decimos intentando. No siempre los hijos que se suicidan han dejado huellas. Por lo tanto, esa culpabilidad que a veces surge en los progenitores, los abuelos, los profesores, no tiene un sentido objetivo. El suicidio se produce no por ser valiente ni por ser cobarde, sino porque es un sufrimiento como un tsunami que te supera. Es una cuestión de identidad de género, es una cuestión de pareja, es una cuestión de adicciones. No estoy hablando de este caso de Jaén, general. Estoy hablando de otras psicopatologías que no son solo la depresión, que es... Mira, los niños se suicidan por acoso escolar, los jóvenes por temas de enamoramiento, los adultos por problemas para poder pagar a tus trabajadores o por ser ludópata. Y la gente más mayor porque entras en una situación de Parkinson o una demencia senil. Bueno, a ver, yo creo que aquí está dando como casos comunes, entre comillas, de este estilo, pero yo creo que hay muchísimos otros. O sea, no creo sinceramente que solo eso, sí. Pero sí que... Es que no quiero hablar mucho de esto, pero yo he visto muchas cosas, por ejemplo, en clase a veces esos entre primaria y eso, creo que son momentos cruciales a la hora de lo que luego te va a pasar cuando salgas de la escuela. Creo que esos años son muy muy importantes y yo lo he visto con mis propios ojos a algunas personas que luego se autoeliminan, que luego te paras a pensar en lo que había pasado con ellas en la escuela, que a lo mejor estaban en un grupo de amigas, esas amigas se dejaron de llevar, empezó a estar sola durante ciertos años. Ese tipo de cosas luego te marcan muchísimo, hasta el punto de que en un momento dado pues te quieres autoeliminar, ¿no? Y yo lo he visto en algunas personas que esto sucede.
el ser humano tiene la capacidad de suicidarse y el resto de los congéneres de intentar que así no sea. Es bastante terrible para cualquier persona ahí decir qué pasó, cómo pasó, qué sufrimiento tenían, pero quiero decir, si un padre, una madre dice, quiero hijo que me cuentes, no todos los adolescentes lo van a contar. No es fácil, no es fácil. Te pido que me acompañes a la mesa. Claro, Estamos hablando de un caso, volviendo al caso de Jaén, porque mencionabas también el caso del acoso escolar, sí, que suele ser uno de los motivos por los que se producen entre los adolescentes, especialmente en decías, los suicidios. Pero en este caso concreto de Jaén, parece que esa posibilidad, la del acoso escolar, está en principio descartada. Sí, parece que está descartada. Y en todo caso sería un suicidio ampliado, ¿no? Porque bueno, las dos niñas han sido acosadas al punto de... No parece que tenga los elementos. No parece que tenga esos elementos... A ver, lo único que podremos decir es que hubo acoso escolar con anterioridad a los hechos, o sea, a lo mejor 1 o 2 años antes, creo que habían dicho, y entonces la otra venía arrastrando todo eso, que sería Rosmet en ese caso, porque es lo que se ha investigado, y luego arrastró hasta su amiga, hasta ese punto, ¿no? de sufrimiento, de nos vamos las dos. Esto es lo que están aquí argumentando, de, bueno, es que a Sarid no le pasaba nada, pero veía sufrir tanto a la otra persona que al final lo decide con ella. Algo que parece muy complicado de entender, pero dicen que por la actitud de Sarid, la madre decía que siempre estaba en todas las buenas causas, etcétera, y que a su amiga quisiese hacer eso, pues a ella lo llevó al mismo punto. Creo que es tremendo, la verdad, si lo pensamos de esa forma. Suficientes o necesarios para entender que es una cuestión de acoso. Es verdad que el acoso, y más ahora con el ciberacoso, el niño o la niña se siente atacada, vulnerada, en casa también con el ciberacoso. Pero no parece que este sea el caso. Aquí hay algo más que se nos escapa. Pero vuelvo a repetir, no siempre en las autopsias psicológicas vemos una huella. Es verdad que yo hace poco en el centro... Mira, yo esta noche tengo a 9 en el centro que quieren suicidarse. Ya lo han intentado. No digo que se cortan, no, que lo han intentado en España, pero se han tirado, pero ha caído en un toldo. 8 son niñas y 1 es niño. Entonces, por la noche están en un espacio como este estudio, con 2 personas toda la noche. No hay nada. El otro día una niña se le dejó un USB, se lo tragó. Tuvo que ir al Gregorio Marañón. Se ha tragado un bolígrafo. No un capuchón, un bolígrafo. Entonces, ¿qué pasa para que tengan tan poca ilusión, tan poca expectativa de vida? Y luego yo ahí hay una cosa que me he dado cuenta, hay veces que hay que quitarles la pantalla del yo y decir, oye, ¿por qué no haces otra cosa por otros? Porque no tienen ilusión por su vida, pero a veces son muy altruistas. Y ese ayudar a los otros salva su propia vida. Es muy duro, ¿eh? Muy duro, es durísimo. Luego... Bueno, la verdad es que está muy bien escuchar sobre este tema a Javier Urra, y la verdad es que he visto muchos comentarios de gente en los últimos vídeos, ¿no? El otro día hablábamos del padre, ¿no? De Asmed, creo que era, ¿no? El padre de Rosmet, de que... Bueno, todo lo que ahí comentaba, ¿no? En Sonsoles en los primeros instantes, y creo que este vídeo de Javier Urra creo que también es del mismo día, ¿no? De lo poquito que se sabía, pues aquí el psicólogo forense a lo mejor ahora tiene otra opinión del caso, ¿no? Se ha visto otras cosas, pero por ejemplo, he visto otro psicólogo que habló en Antena 3 en las noticias diciendo que habíamos fallado en proteger a la infancia, y como sociedad habíamos fallado muchísimo. De que, bueno, este era, ¿cómo se llamaba? Alejandro Villena, este psicólogo que decía esto, por comparar un poco lo que decía cada uno, de que uno de cada 4 jóvenes sufre soledad no deseada. Es cierto que el tema de la soledad es algo muy complejo. Creo que
mucha gente no sabe estar sola. Bueno, no sabe y no quiere. Y cuando ya estás mucho tiempo solo, es como que esa situación te hace caer en malos hábitos. Y creo que también el tema de Internet, ¿no? Las redes sociales es algo muy problemático para todo esto. El experto decía también, para más énfasis en este asunto, decía, por depresión, intentos o trastornos relacionados con la alimentación, los ingresos hospitalarios habían aumentado muchísimo en la última década. Que preocupa muchísimo ver que hay un montón de malestar y que los adolescentes están sufriendo y no tienen herramientas para poder gestionar toda esta frustración, y que esto es un reflejo de que no estamos invirtiendo en la prevención y en la inteligencia emocional. Es que aún así, este no es un caso único de una niña que hace esto, que sufrió acoso escolar, como podía ser Rosemary, que ahí entraríamos a decir, bueno, puede ser algo normal, entre comillas, y que no habría mucha más hipótesis acerca de este asunto, pero luego ya cuando nos metemos a analizar las entrevistas, las hipótesis de los padres, y vemos el cómo era Sharid en redes sociales, el cómo era Rosmet en las redes, el tema de los juegos, ahí ya es cuando realmente este tema se vuelve un poco raro. Y lo que dice Javier Urra, ¿no? De que parece que hay aquí algo que no encaja en este caso, ¿no? Esto es lo que a él le parece como psicólogo forense y como primer defensor del menor, que tiene muchas dudas este experto acerca de este tema, ¿no? El tema de los padres, mucha explicación, mucho maquillaje en las primeras entrevistas, y lo de que los hombres sí se ahorcan, pero que las niñas y las mujeres no lo hacen en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, y aparte de que sea una autoeliminación ampliada, donde una de ellas convenciese a la otra, le resulta muy extraño. O sea, que él no vio muchos casos de este estilo. En el caso de las chicas de Jaén, Sí. una de las cuestiones que está todavía bajo investigación es si quizá una de las adolescentes convenció a la otra. Pues para seguro que hacer sí, o sea, porque se eso puede es una- llegar a ese grado Pero de... seguro. Tú eres joven, pero te acuerdas perfectamente del caso de Clara García, en San Fernando, en Cádiz, en que dos niñas, que por cierto, una tiene hijos, una vive en España, otra fuera, y están muy integradas, dijeron, vamos a ver qué se siente matando. Y mataron a Clara García. Y una tenía un carácter que era muy líder y la otra pues se dejó llevar. Porque a esas edades de la adolescencia la relación con los padres y las madres se difumina en lo que es en la relación con los iguales. Y en esa simbiosis, en ese vínculo, en ese apego, se comete este tipo de hechos puntuales, ¿eh? Este es un hecho puntual. Ahora, los padres se ocupan y se preocupan. Dos datos. Si viéramos que nuestra hija o nuestro hijo manda mensajes de que la vida no tiene sentido, deja de lavarse, tiene otras conductas, uno, evitémosles situaciones de riesgos, las ventanas, unas tijeras. Bueno, es que esta chica se cortaba. Lo dijo la madre, que tenía hasta una estrella hecha y todo. O sea, se dibujaba con cortes en la piel. Es una barbaridad. Pongámosles un psiquiatra, porque muchas veces hay una depresión encubierta y por tanto hay que recetar un antidepresivo. Un psicólogo clínico para ir a lo profundo. El 70% consigue suicidarse. Y si no lo consigue, aproximadamente un 70% reitera en el intento. Es decir, una vez que una persona la vida no le merece la pena, es muy difícil para el resto impedirlo. Digo esto no para lavar conciencias, sino porque muchas veces hay unas culpabilidades que no tienen mucho sentido. Y a mí me lo han enseñado muchos padres. Señor Urra, no hubo nada antes. Y lo exploras, lo ves, con la autopsia psicológica, y no hubo nada. Y había quedado con amigos, y había llenado la nevera, y tenía un viaje, y de pronto se quita la vida. El grupo del suicidio mayor que tenemos ahora es de 20 a 28 años. Javier, es tremendo el Es relato. que a raíz de este dramático caso de Jaén, y sobre todo teniendo aquí a mi tocayo Javier, Bueno, 20-28 años, es ahí esa franja donde se comete más este tipo
de muertes, y yo creo también por la época en la cual vivimos y por la época en la cual creemos que vamos a vivir, ¿no? Creo que también está en el imaginario colectivo eso de cómo va a ser el futuro, ¿no? Y tener tanto miedo al futuro. Yo he hablado con muchas personas que, bueno, con muchas no, pero con algunas que a lo mejor quieren vivir hasta una edad y a partir de esa edad ya no quieren. No sé, son ese tipo de situaciones muy complejas, evidentemente, que hay que ir analizando y saber también más de esto. A mí es un tema que sí que me parece difícil, la verdad, hablar sobre esto. He visto algunos casos, sí, cercanos y demás, pero me parece un tema complejo. Aún así, el de estas chicas creo que se aleja bastante de lo que es una autoeliminación al uso normal, ¿no? Por un sufrimiento generalizado de una persona, porque aquí son dos y de una forma un tanto extraña, con el tema de los mensajes, etcétera. Me gustaría ampliar el foco y hablar de la salud mental en España, que afecta, como acabas de decir, a los no tan jóvenes, hasta 30 años sobremanera. Se ha disparado exponencialmente, Javier lo sabe, estos últimos años. Y claro, ha dicho una frase que has dicho, acudir a un psicólogo, a un psiquiatra. Ese es el problema. Es que no tenemos en este momento, hablamos mucho de corrupción y qué poco desde la política se habla de este problema para poner una solución, porque hay carencia de psicólogos y de psiquiatras, y esto sabe mucho más Javier. Sí, mira, en España hay 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, en Francia hay 12, psiquiatras infantojuveniles estamos igual, es decir, estamos en la mitad. Ahora bien, te cuento de un detalle mínimo. La presidenta de la Comunidad de Madrid nos llamó a Celso Arango y a mí hace 2 o 3 años y nos dijo, ¿qué necesitamos? Y dijimos, 100 camas. Para brotes psicóticos, para situaciones hospitales. Cuestan 8.000 euros mes. Ya estamos dotados. Es que no es están nada. llenos, están llenos. Si tenemos un gran problema, hay que entrar por pediatría. O sea, el problema no es dotar ya de medios, sino qué estamos haciendo para que haya niños tan ansiosos, para que haya niños con tan poca ilusión. El otro día me reunía con un maestro. Bueno, y esto es algo que yo he hablado alguna vez porque, o sea, yo soy de Galicia y aquí la ciudad a la que más se va en Navidad es Vigo, ¿no? Las luces de Vigo. Pero básicamente hay una parte, cuando tú vas a Vigo, que se hizo hace un año, me parece, que es un ascensor que se llama el Halo. Pues en ese ascensor, desde que se construyó, me parece que se había construido cuando yo vivía por allí, en Vigo, y básicamente siempre había noticias de alguna muerte en ese ascensor, ¿no? Porque tiene una altura y, bueno, no voy a dar muchos detalles por si acaso, pero básicamente había muchas muertes allí. Es algo que no sé, lo he pensado en alguna ocasión y de decir, ostras, es que la gente ve una posibilidad así y en algunas ocasiones creo que hasta, no sé si esta ciudad de Galicia como que medio lo tapaba, ¿no? Las muertes que aparecían, porque yo estaba allí y me decían, es que ya ha habido otra muerte en el nuevo ascensor este que habían hecho, ¿no? Que es así como redondo y tal, y bajas justo a una de las calles principales desde el centro comercial de la ciudad. Y la gente pues se tiraba de ahí. No sé cuántas muertes hubo, pero yo creo que 6, 7, no lo sé. Mío, se llama Santiago Novaledo, tiene 96 años. ¿Sabes de qué habla? Del futuro. Joder, Qué maravilla. Eso es una maravilla. Le quedan 2 telediarios o 1. ¿Qué pasa para que una...? Ahora, vuelvo a repetir, hay que fortalecer a los niños en que la vida es la que es. Y que la vida es cariñosa. Javier, y Vamos a quedarnos con ese y esto ha hecho mucho daño. Bueno, la red social... Esto ha hecho mucho daño. Acabo con un dato, José, que te va a interesar. Llevo a 4 ingenieros, 2 de Granada, 2 de la Politécnica de Madrid.
a mi centro y hablan con niñas. Dicen, pero joder, si entráis, tenéis páginas que os llevan, que os ayuda un psicólogo. Y las niñas dicen, no, si queremos quitarnos la vida. A los 5 minutos, 4 tipos de mi edad, un poco más jóvenes, estaban llorando porque tienen hijas jóvenes y porque... Claro, ¿qué nos está pasando para que haya gente que pierda la ilusión por la vida? Eso es importante. Y dicho eso, déjame que me vaya con una sospecha. Hay algo en este caso que no me encaja. Bueno, vamos a dejarlo ahí y estaremos muy pendientes también de esa investigación. Gracias como siempre. No, encantado, cómo no. Nosotros tenemos que... Oye, llamativo, la verdad, esta entrevista. O sea, obviamente creo que trata puntos muy interesantes. Aquí no se sabía mucha cosa. Ni siquiera ahora se sabe tanto, la verdad, del caso de Sarit y de Rosmet porque faltan muchos datos. O sea, no... está el secreto de sumario y la verdad es que sí, no encajan las cosas, pero porque a lo mejor nos faltan por saber mucho, ¿no? Entonces, a Javier Urra, aquí en los primeros instantes, se ve que a él no le encajaba para nada este tema. Veremos cómo sigue y a ver si a lo mejor nos va a tener que dar otra entrevista, pues cambiando la opinión que dio aquí. Y ahora sí, diciendo que sí que ya le encajan las cosas cuando se termine, ¿no?, el secreto de sumario y podamos ver algo más de este tema. Como siempre yo os pregunto a vosotros, ¿qué opináis de la opinión de este experto? El teléfono estaba manipulado. Le mando 100.000 mensajes a mi hija y a las 11:38 me leen los mensajes. Estupor infinito en las familias de Rosmet y Sarit. Los padres piden que se busque a posibles inductores ante la falta de una explicación convincente. El duelo por la muerte de las 2 niñas cuyos cuerpos fueron encontrados en un parque de Jaén se hace muy difícil por la cantidad de preguntas que siguen sin respuesta. Al dolor se suma la incredulidad de que sus hijas hayan decidido arrebatarse la vida cuando no daban muestras de tener ningún problema. Ni siquiera consideran que el acoso escolar sufrido en el pasado pueda justificar el trance fatal. Ponen en duda que actuaran solas y reclaman una investigación que dé con posibles inductores que las empujaran al suicidio o incluso que pudieran ayudarlas. Lo que yo quiero ahora es que realmente trabajemos en serio y se llegue a la verdad de quiénes están detrás de esto, quiénes están haciendo, quiénes nos están queriendo convencer de que nuestros niños solo están depresivos y que se están suicidando, porque esto no es verdad. Los padres de Sarit aseguran que los mensajes enviados por las menores antes de quitarse la vida tenían un lenguaje inusual, demasiado formales, correctos y con tildes. Además, les extraña el hecho de que se enviasen un WhatsApp entre ellas antes de morir. La autopsia ha determinado la causa de la muerte, pero aún habrá que esperar para conocer los resultados de los análisis de tóxicos. La investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario. Don Javier Urra, muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada. Encantado, Javier, como siempre. Como siempre, un placer. Contigo, de estar en el Toro, de estar con vuestros televidentes. Bueno, yo creo que es que lo has dicho tú todo y bien dicho. Claro, porque el tema no es... Vamos a ver, cuando yo llego a ser defensor de menor teníamos 16 años para el consumo de alcohol. Lo aumentamos a los 18. La idea es buena, pedagógicamente es correcta, pero claro, luego hay que poner medios para que las normas se cumplan. Tú y yo ya, Javier, ya tenemos experiencia. Después de poner leyes y normas, hay que hacer que se cumplan. Y bueno, si tú vas a la Universidad Politécnica, cualquiera, de aquí, de Madrid, de Sevilla, te dicen, oye, mira, pero si es facilísimo. Hay sistemas con el DNI, con el Documento Nacional de Identidad, para que garanticemos que quien entre no es un menor. Pero no se han impuesto. Y entonces ponemos unos sistemas que son bastante fáciles de engañar, bastante fáciles de conseguir, y como tú muy bien decías, hoy tenemos niños de 11, de 12 años que están consumiendo una pornografía violenta, machista, muy perniciosa. Por lo tanto, la línea del gobierno me parece acertada, pero pongamos métodos para que lo que queremos hacer realmente se cumpla.
También quería preguntarle a propósito de una medida que se empezó a tomar en la Comunidad de Madrid y que ahora parece que se extiende concretamente a Murcia, que es limitar el efecto de los aparatos electrónicos, sean tablets, sean móviles y tal. Y están por la línea de que sea 1 hora al día en la educación primaria y hasta 2 horas en la ESO. Ese planteamiento parece que se va abriendo paso en las comunidades autónomas españolas. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. Hace ya algún tiempo salíamos de una televisión, la presidenta de la Comunidad de Madrid y yo mismo, y cuando ella iba a coger su coche oficial, pues muy amable, me dijo, y entonces me hizo una pregunta muy similar a la que tú ahora me dices, Javier, y yo le dije, mira, yo doy clases en la calle General Díaz Porlier, que es el centro Cardenal Cisneros, que pertenece a la Universidad Complutense, y no hay teléfonos en mis clases, no hay ordenadores. Y entonces dijo, bueno, y entonces los chicos, digo, nada, los alumnos cogen un papel, lo que hemos cogido toda la vida, un bolígrafo, y escuchan al profesor, que soy yo, y aprenden. Ah, por cierto, tú sabes, Javier, que yo llevo 14 años con 135 profesionales en 3 centros, de anorexia, una consulta, un centro para chicos que han intentado suicidarse o que agreden a sus padres, 14 años. No hay teléfonos móviles, no hay ordenadores. Ah, por cierto, tampoco para los médicos, para los psiquiatras, para los terapeutas ocupacionales, para los psicólogos. No lo hay. Oye, si alguien tiene un problema, pues se va a secretaría y llama. Y si llaman, pues te lo pasan. Pero, por lo tanto, esto de empantallarse es una decisión bastante personal, salvo que no tengas amigos, no te sientas querido y te generes un personaje. No, en la vida tú ahora estás haciendo un programa y bueno, por el WhatsApp que te manden, pues no los contestarás cuando acabes el programa. Es decir, las herramientas tienen que ser para dominarlas. Tenemos un vehículo, un coche, es una maravilla, los coches son una maravilla, pero también lo es caminar o coger una bicicleta. Por lo tanto, me parece bien limitar los tiempos para no generar adicciones, para que esta noche no haya chicos que a la 1 de la noche se sigan despertando porque han captado que les han mandado un WhatsApp y tienen miedo a perder los amigos. ¿Qué amigos tienes que si no contestas a un WhatsApp dejan de serlo? Por lo tanto, en la vida hay que transmitir un poquito más de serenidad, de autodominio, de contacto con la naturaleza, de juego con otros niños, de estar con los abuelos. Ah, qué bien las pantallas, pero como herramienta, pero no como adicción, claro. Don Javier Urra, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias por tus opiniones. Te deseo una feliz tarde. Igualmente, y pronto me imagino que iré, pero para estar físicamente allí, que ahí es más fácil que nos veamos. Nada me gustará más, nada me gustará más. Hasta pronto entonces. Un abrazo. Un abrazo. La secuencia es básicamente estas 2 chicas, efectivamente tienen una relación de amistad muy fuerte, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Entonces, Rosmet siempre se ha apoyado en Sarit, que es, nos dicen en el cole, nos dice su círculo, es una chica muy fuerte, que le encanta la vida. Entonces, hay 4 claves fundamentales para entender la psicología de Rosmet. Rosmet dibuja, los investigadores han encontrado, antes de ayer que estuvieron en su casa, en sus redes sociales, no solo lo que publicaba públicamente, sino también en el interno, en su ordenador, dibujos siempre relacionados con la muerte. Además, ha ido cada vez dibujando más dibujos de este tipo, tétricos, lúgubres, eso por un lado. Además, esta chica ha tenido una depresión muy fuerte por problemas familiares que por respeto no vamos a entrar en ellos, problemas muy fuertes, una familia muy desestructurada. Además, están analizando esa sorprendente carta que Rosmet envía a Sarit. Todo sucedió de noche, entre las 9:30 y la 1 de la madrugada, en un parque donde ya estamos viendo la luz es casi inexistente, un lugar donde a esas horas, vamos a escucharlo, el silencio es casi total. Está en cierto modo abandonado. Donde no pasa ni un alma, con lúgubres recovecos, con altillos invisibles desde la calle, con escondrijos, sin ningún tipo de valla que lo cierre a determinadas horas, como pasa en otros grandes parques de grandes ciudades de nuestro país. Sí, hay poca luz siempre y seguridad más o menos.
pero normalmente por la noche menos, cada vez menos. Tampoco hay vigilancia. Lo único que hemos contado son 19 cámaras repartidas por los comercios que están enfrente y los del futuro tranvía de la ciudad. No hay luz, nunca he visto policía por aquí. Es que no hay nada, ni una cámara de seguridad, nada. No hay nada, sí, efectivamente. Desde el aire vemos que está en pleno centro, rodeado por 3 calles, pero a un lado hay un muro. ¿Y cómo es el muro? Pues mira, es este de aquí, ya lo estamos viendo. Y es justo en este punto donde se encuentra el árbol, que es este, donde aparecieron tristemente las chicas. Y donde solo alumbran 2 velas y un ramo de flores para recordar a las 2 menores. A ver, es muy complicado, por eso decía de no buscar culpables, porque a veces ni los propios profesionales de la salud mental pueden detectarlas. Pero es cierto que si vemos cambios bruscos de comportamiento, dejan hacer actividades que antes eran gratificantes, tienen expresiones un poco de desesperanza, no puedo más con la vida, o hay autolesiones, ¿no? Incluso pues cambios de humor, de sueño, de alimentación, pues hay que estar un poco pendientes, ¿no? De no dejarles solos, de preguntar, de validar, ¿no? A nuestros hijos, no decir, va, eso es una tontería, ¿no? Hay que escucharles. Claro, ¿le das valor a lo que decía el padre de Sharif? Había habido un suicidio hace solo unas semanas, el 10 de noviembre, de otro joven de 20 años en ese mismo parque. ¿Puede tener alguna relación? El padre lo ha relacionado, por eso... Es cierto que en lugares, ¿no? Cuando se da un suicidio, ¿no? Se produce un efecto que es por contagio, ¿no? Y muchas personas que están sufriendo, lo están pasando mal, se pueden identificar y pensar que es una salida para dejar de estar sufriendo.